Ciertamente, si nuestro lugar de destino es llegar a las escenas del no wave, noise rock y shoegazing, una parada obligada es hablar del disco White Like, White Heat de The Velvet Underground, lanzado en 1968. Un disco curioso, que avisa un poco de lo que podría suceder en los 70s en el underground estadounidense. Hablar de The Velvet Underground es hablar de avant-garde. ¿Qué es el avant-garde? Además de un título muy bueno para un futuro video de este canal, a palabras muy resumidas es el vanguardismo. No ha habido un solo momento del vanguardismo en el arte, lo hubo desde el principio del siglo XX, lo hubo en los años entre guerras, en la posguerra, y lo que nos compete en esta ocasión es la vanguardia a finales de los 60s. Una convergencia de música psicodélica, rock experimental e improvisado, el uso doméstico de los primeros sintetizadores comerciales, poesía experimental, arte pop y, pues, drogas, ¿a quién vamos a engañar? White Like, White Heat es un buen ejemplo de lo que sucedía en aquellos años en cuestión al arte vanguardista. Tenemos aparentemente la base instrumental y estructural de una canción de rock sobre la cual suceden guitarras a tope de distorsión, cabe aclarar que al tope de aquellos años, solos improvisados, rasgueos inconsistentes y agresivos, punteos inconexos, versos que parece que cantarán alguna canción, pero que después desaparecen y nos dejan a merced del performance, la improvisación y la experimentación sobre el track. Justo ese mismo año, y como parte de estas mismas manifestaciones de la música experimental en los 60s, a los que suelen citar como avant-garde, un grupo de jazzistas liderados por Peter Brötzmann lanzaron Machine Gun, un álbum de free jazz, es decir, jazz experimental que rompe con todas las barreras naturales de la musicalidad tradicional. El ritmo, la melodía y la armonía se ven hechas a un lado, para dejar que el elemento reinante sea la improvisación y la conducción sonora es la propia interpretación libre, en donde en lugar de melodía podríamos hablar de gestos libres y espontáneos. En lugar de un ritmo homogéneo y estructurado, hablamos de densidad en el choque de sonidos, en el choque de golpes. A veces hay menos instrumentos sonando, a veces menos capas sonoras, a veces suceden mucho más cosas. Esto es lo único que, por así decirlo, determina un carácter rítmico. Caso parecido al de la armonía, pues no hay progresiones o acordes con intención de ser acordes, sino que hay momentos de mayor y menor densidad instrumental, por lo tanto esa es su manera de reflejar la tensión y relajación que al fin y al cabo es la dirección musical. A principios de los años 70, Glenn Branca iniciaría su carrera musical, primero siendo un músico colaborativo de diferentes ensambles musicales, a la vez que realizaba sus estudios en el Emerson College y aprendía de composición e improvisación musical a través de la escena musical que se movía por aquellos años en Estados Unidos. Las bandas psicodélicas, progresivas y movimientos vanguardistas que se encontraban en todas las artes propiciaron un lugar para que naciera una escena musical experimental, algunos basados en las bases del jazz, algunos con estudios académicos y haciendo uso de la música atonal y construyendo sus propios instrumentos musicales, programando drones y cintas, y fueron años de mucha experimentación sonora, una etapa a veces llamada como no wave, al cual dedicaremos un video en solitario. Branca durante aquellos años participó en varias bandas en la escena. Se inició en el mundo de la fabricación de guitarras preparadas, es decir, guitarras modificadas para producir nuevas sonoridades experimentales. Escribió sinfonías para guitarras preparadas, cintas preparadas para improvisación e inició el camino a un colectivo musical conocido como el Glenn Branca Ensemble, en donde por esos años tocaban Thurston Moore y Lee Ranaldo de Sonic Youth, Page Hamilton de la banda Helmet, Michael Gira y Dan Brown de Swans, obviamente antes de que estas bandas existieran como tal. Entre los más conocidos estaban estos dentro de este ensamble, como pueden ver, puro perro de cadena gruesa de la escena del no wave norteamericano. De este colectivo y de la mano de Glenn surgiría Neutral Records, el sello que vería nacer a las primeras grabaciones de Swans y Sonic Youth. Posiblemente podríamos decir que el noise rock había ingresado a la conversación. Un buen compilado de la obra de Glenn puede ser escuchado en su álbum de culto The Ascension de 1980, un disco en donde encontramos guitarras preparadas, diferentes afinaciones y acumulaciones de efectos, así como una inmersión gradual, en donde las primeras canciones son un tanto cercanas a la estructura de una canción de post-punk o algún punk rock,
pero gradualmente las guitarras empiezan a desafinarse, las estructuras musicales a diluirse, quedando en ocasiones solo alguna base rítmica en bucle como alguna forma de tener alguna estructura o punto de inicio sobre la cual suceden rasgueos disonantes, hasta terminar en atmósferas increíbles, envolventes, que por descripción podrían parecer incómodas, pero que a la escucha se convierte en una inmersión disfrutable si te permites guiar por el ruido. Por tercer video más o menos consecutivo, volvemos a los orígenes del post-punk. En mi defensa, creo que es bastante bien aceptado el cómo la escena del post-punk es una de las más influyentes e importantes para la música independiente de los 80s, pero esta vez vayamos a sus orígenes, justo ese momento en el que el desalineado punk se vuelve cada vez más tosco, distorsionado y agresivo, a la vez que más inteligente, tal vez más improvisado, pero intencionado, en la transición de lo que fueron los Sex Pistols y lo que sería Public Image Ltd., con su álbum Metal Box. Sabemos que esa transición nos regaló a Joy Division y compañía, pero poco se habla de las bandas underground que buscaron experimentar con atmósferas cada vez más oscuras, escena tan ambigua que algunos lo describen como post-rock, otros como rock gótico y otros tantos como la primera ola de la neopsicodelia. Justo a ese momento agregaremos otra pieza al rompecabezas y tremenda pieza importantísima. Metal Machine Music de Lou Reed es un disco bastante llamativo. Sonidos irreconocibles que presuntamente son guitarras distorsionadas, desafinadas y procesadas, samples encimados y saturados que hacen todo irreconocible. Fue un disco que fue mal criticado y mal vendido, y al juzgarlo por su potencial como música comercial, pues sí, tiene todas las de ser criticado. La verdad es que no ofrece nada, pero al juzgarlo como concepto es algo más allá. Una vez más, la discusión estaba sobre la mesa y la estaba poniendo Lou Reed, uno de los más grandes genios de la música de los 70s. ¿Qué es la música? ¿Cuál es el límite de nuestros conceptos musicales? Se dice que la música es arte, pero ¿qué es el arte? Se dice que la música es la combinación de sonido y silencio, tensión y relajación, pero ¿qué tal si esto solo fuese una parte pequeña de un panorama mucho más grande? Para la prensa y parte del círculo social discográfico de los 70s, esto les parece una jalada. Que Reed ya le entraba muy duro a las drogas, pero recuerdan esa escena musical nacida del post-punk. Para ellos una ventana se había abierto ante sus ojos, y lo fue aún más para la parte norteamericana de esta escena, el no wave. Era un conglomerado de todo lo que estaba sucediendo musicalmente en lo que no correspondía al mainstream, pero que sin dudas estaba influenciado por él. Si juntamos todo lo antes mencionado, llegamos sin duda a este momento. DNA, Swans, Suicide, Teenage Jesus and the Jerks, Big Black y por supuesto Sonic Youth. Posiblemente Sonic Youth es el ejemplo más conocido de lo que podremos nombrar como noise rock, y aunque algunos podrían decir que no lo es, la verdad es que ¿quién sí lo sería? Dado a que no es un género tan marcado en una esencia única y su propio manifiesto podría abrir un margen de mucha ambigüedad, como para ponerse purista y decir que sí es noise rock y que no lo es, aunque buscando llegar a un punto general, el noise rock podría ser tomar una base instrumental de una banda de rock, tanto en forma como físicamente hablando, sobre el cual se podría tender a los bucles de un acorde y unas cuantas notas aleatorias heredadas de los inicios del post-punk, sobre las cuales se construirían tejidos sonoros, ya sea con percusiones, sintetizadores, drones, guitarras desafinadas con pedales de efectos enlazados uno tras otro, e incluso haciendo uso de pedales automanufacturados o guitarras creadas o modificadas por los propios músicos, en donde ocasionalmente se recurriría a las estructuras musicales de una canción punk o rock, pero justamente el elemento dominante sería el romper las estructuras y convenciones de la música occidental, es decir, romper con la melodía, con la armonía y con la afinación temperada, la afinación armónica, el ritmo constante y ordenado. Así es, justo lo que concebimos como música lo estamos transformando a algo definido como ruido. Es por eso que decir que con exactitud que es el noise rock es tan ambiguo como definir los propios límites de la música. ¿Qué marcaría la diferencia entre una banda de secundaria tocando un cover mal hecho de Guns N' Roses y una actuación o performance de una banda de noise rock? A consideración personal diría que es la intención.
Volviendo al ejemplo de la banda tocando un cover de los Guns N' Roses, probablemente ellos no estén siendo conscientes de que están rompiendo los conceptos occidentales de la musicalidad. Es decir, la intención original era tocar bien la canción, es decir, es una reproducción fiel a la versión original, pero sus propias limitantes en la interpretación hacen que suene mal. Si tomamos esto como punto de partida, ¿cuál sería la intención? Pero si escuchamos el primer álbum de Swans, estaríamos hablando de personas que no solo sabían que estaban haciendo ruido, sino que esa era la intención, crear ruido, usar elementos primarios de una banda de rock y deconstruirla. Y ya sea que estés escuchando algún disco de Swans, alguno de DNA, de Sonic Youth o la segunda parte de Echoes de Pink Floyd o su disco Ummagumma, o incluso estés escuchando a una orquesta interpretar el trino para las víctimas de Hiroshima de Krzysztof Penderecki, pues está claro que hay una intención ahí, no fue accidente, no estaban tocando mal por estar tocando mal en el sentido occidental de la música, sino que todo esto fue al propósito. Pero, ¿qué es la música sino combinar sonidos y silencios con una finalidad estética? El noise rock y la música noise en general es la respuesta a qué pasaría si la finalidad estética es llevar al límite el concepto occidental de la música. Si a este tipo de música la suavizas un poco y tratas de darle mayor dirección armónica, obtienes a los precursores del post-rock. Si la combinas con una versión más armónica y atmósfera del post-punk, tendrás como resultado el shoegazing. Si buscas volverlo electrónico, encontrarás muchos ejemplos, como The Books o Aphex Twin. Pero si lo llevas al extremo de la deconstrucción, obtendrás cosas que van desde el grindcore hasta el japanoise, o incluso si la concentras en los pilares de una banda de rock y punk, obtienes los primeros discos de Nirvana y Soundgarden. Y bueno, a continuación unos cuantos discos que le puedes recomendar a tu amigo que dice que escucha de todo, por niveles seleccionados por su servidor. Obviamente estos niveles son subjetivos. Goo de Sonic Youth. Posiblemente el disco más emblemático y conocido de Sonic Youth, así como también de lo más digerible. ¿Qué se puede decir? Es un disco muy bueno, como si fuese un shoegazing con punk, canciones con estructura pero con sus característicos sonidos procesados y sus bizarros efectos de guitarra. A consideración personal diría que justamente eso es lo que lo vuelve una buena iniciación, al conservar bases instrumentales y estructuras reconocibles pero empapadas con experimentación y caos, en un balance perfecto entre lo que reconocemos musical y el extraño mundo de todo lo que supera los límites de la musicalidad convencional. Schlagenheim de Black Midi. Schlagenheim. Ah, perro, si era así. Es un disco súper recomendado, pues no solo entran movimientos como el avant-garde, sino que es rock experimental, es art rock, con algunos toques de jazz, math rock, rock progresivo y por supuesto noise rock. Generic Flipper de Flipper es uno de los exponentes de los primeros años de esta tendencia a la saturación. La banda, al pertenecer a la otra costa de Estados Unidos, evolucionó un sonido que se separaba de la escena neoyorquina, siendo este un sonido más lento, crudo, en donde la saturación era llevada a tope en sonidos disonantes y extraños, sonido que eventualmente evolucionaría en bandas como The Melvins, quienes son influencia directa del movimiento grunge. To Be Kind de Swans. Es un disco que decidí no incluir de lleno como tal en esta lista, pero que tiene elementos del noise rock ciertamente, pues en su música hay mucho más, desde bases que recuerdan al metal progresivo y post-metal, post-rock, rock psicodélico, música ambient y grosso modo rock experimental. Así que si estás buscando un disco experimental redondo, ya sabes de qué tela cortar. Daydream Nation de Sonic Youth es un disco peculiar. Sus pasajes instrumentales, armónicos, hacen que parezca un disco inofensivo, que va a llevarnos de paseo con algún buen rockcito, pero la gradual construcción de densas atmósferas muy bien trabajadas. Creo que este disco no solo es un buen ejemplo de lo que podría ser el noise rock, de lo maleable que puede llegar a ser, sino también de que los miembros de Sonic Youth eran genios de su movimiento y de la experimentación, pues realmente podían hacer las atmósferas más toscas, improvisadas y agresivas, o auténticas chuladas armónicas, o incluso hacer ambas a la vez. Locust Abortion Technician de Butthole Suffers, un disco que parece inofensivo, pero que en realidad es bastante atascado, lo que le da un punto bueno, pues extrañamente hace que todos los efectos extraños que están sucediendo y demás saturación no se sientan tan raros, sino que resulten orgánicos y naturales. Tal vez esto es conseguido por sus minimalistas bases y que toma influencia de varios géneros, entre ellos el blues, el post-rock y el rock psicodélico. Holding Heart de la banda Ramlep
Es un disco que combina elementos de noise con la saturación y los drones de ruido programado como bases para música que parece ambient y psicodélica. Esto contrastado con grabaciones inconexas, caseras y sonidos extraños y demás sonido poco reconocibles. Deep Trip de Destruction Unit, un disco que es como si fuera metal pero a la vez es un punk muy agresivo y encima suceden unas densas capas de sonidos entre lo psicodélico y ruido puro y duro, como la impedancia de una guitarra eléctrica pero aún así con bastante estructura y dirección armónica. Wonderful Rainbow de Lightning Bolt. Si eres uno de los que les molesta que las canciones no se escuche el bajo o quieres aprender a distinguir el bajo en las canciones, este disco es para ti, pues los graves en la mezcla están hiper saturados a tope, con bucles agresivos poco o nada definidos, canciones sin estructura aunque con momentos con algunas frases bien definidas pero sin dejar de lado una saturación a tope y con una interpretación chulísima en la batería. Mets de Mets es un disco con marcadas influencias del punk shoegazing y de ese derivado avant punk de los 80s con gruesas capas de distorsión, guitarras saturadas que suenan enormes, estridentes pero sin llegar a disolverse en su propia saturación, en bucles minimalistas sobre los que chocan improvisaciones y momentos de distorsión pura y agresivas capas de sonido. Wow 2 de Boredoms es un disco agresivo, salvaje, con ciertos tintes de dirección melódica o de algunos riffs reconocibles en bucles, gritos, pedales, distorsión, pasajes instrumentales dignos de un slam, improvisación, beatboxing, guitarras desafinadas, silbatos y demás. Half Japanese es una de esas bandas ultra prolíficas que han sacado un montón de discos y se han vuelto bandas muy de nicho por su tendencia hacia lo experimental y hacer arte punk. Con 19 álbumes de estudio desde 1975 hasta la fecha, han pasado por diferentes subgéneros, facetas e instrumentos, aunque siempre conservando esa base de banda de rock y siempre quedándose dentro de la música vanguardista. Su disco de 1980, Half Gentleman, Not Beast, es uno bastante curioso, en donde puedes encontrar bases completamente improvisadas, rasgueos aleatorios sin acordes, sin ritmo ni dirección específica, con algunos drones y sintetizadores que tampoco tienen una direccionalidad, para que sobre esto sucedan versos recitados de una forma también bastante improvisada y al natural. Las sesiones de Alan Silva and the Celestial Communication Orchestra son simplemente demenciales, son experimentación e improvisación pura, salvajes capas sonoras a más no poder. Es un salvajismo instrumental en donde todo sucede al mismo tiempo en densas capas sonoras que no se miden al ser agresivas. You Won't Get What You Want de Dodders es un álbum minimalista en el sentido estructural y ambiental de la palabra, pues en realidad los efectos, fragmentos o drones son pocos, es decir, las cosas que están sucediendo musicalmente son pocos elementos, que se repiten en bucles conscientes y consistentes u ordenados, por así decirlo, pero la saturación y la brutalidad de tales efectos y sonidos es lo que hace que este disco sea otra mezcla de este balance que vuelva musical al ruido o que vuelve ruido a la música. Merzbow de Merzbow es posiblemente el disco más rock dentro de la producción de Merzbow, un proyecto más enfocado a lo electrónico y a los collages experimentales en donde convergen elementos de ambient, avant-garde, IDM y por supuesto el subgénero regional, el Japanoise. Decir que Merzbow es rock sería posiblemente caer en subjetividades, pero ciertamente tiene elementos como de un punk ácido, electrónico experimental saturado, pero sin dejar de ser electrónico. Esta es la razón por la que no incluí el álbum Pulse Demon del mismo Merzbow, que por supuesto es noise, pero ya no es rock, dado a que la música noise es un ente por sí solo, que se puede entender aparte, pero que por supuesto comparte los orígenes comunes que hemos hablado en este video y en el anterior. O Spectrum Reaper de Masona, ambos álbumes demenciales en donde se han abandonado completamente la convención tradicional de elementos musicales y todo el material sonoro es ruido, distorsión, saturación y choques agresivos. Caso parecido con el proyecto Stuckflick Jugend o Consumer Electronics, no son noise rock, pero si ya están de paso y quieren seguir escuchando ruiditos, pues ahí están. Yo sé que faltaron bandas y discos, pero al ser un género o subgénero muy de nicho,
y que la mayor parte de sus años han pasado en bandas independientes, siendo de todas estas posiblemente Sonic Youth y Swans las bandas que más han sobresalido de este sonido, y aún a sabiendas de que decir Sonic Youth y Swans son bandas que solo hacen noise rock también sería una visión reduccionista, sigo pensando que es difícil detenerse y decir estos son los elementos que unifican y definen al noise rock, puesto que el único elemento que cumple esa condición es el de usar el ruido como un elemento compositivo musical, rompiendo las propias convenciones de la musicalidad, un concepto tan ambiguo como debatible. ¿Dónde termina la música? Y solamente por no dejarlo sin mención, las últimas etapas del proyecto Everywhere at the End of Time ciertamente son noise, pero ser escuchado sin el concepto completo pues supone perder gran parte del panorama y de la música. Ya sabes que podrás encontrar una playlist en la descripción para escuchar algunos de los ejemplos que mencionamos en este video. Creo que esta vez usaremos la pregunta a la inversa, donde termina el ruido y donde comienza la música. Bueno, muchas gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes seguirnos en Facebook como Soundless Música y Cine, en Instagram como @soundlessyt, y pues qué bueno que seguimos aquí. Ya casi llegamos a los 40,000 suscriptores, así que eso es una buena noticia. Gracias y